nuestro. Sin embargo, bueno, también hay laboratorios que, por una cuestión mercantilista, si se quiere, elaboran genéticas para que cualquier planta crezca en cualquier lugar. Yo, por ejemplo, recuerdo, soy un señor mayor, algún primer viaje que hice a Brasil hace muchos años, todos me hablaban de la soya, la soja, y aquí no existía la soja prácticamente porque decían que no era un ámbito ideal para, salvo en algunas provincias del centro del país, acá, por ejemplo, en nuestra zona no. Después se creó una genética y hoy hay soja aquí como en el mejor lugar donde hay cosechas grandes, ¿no? Sí, generalmente en las plantas se pueden reformar, pero no está puesto tanto el énfasis de la investigación en laboratorio, que cuesta mucho dinero. A un laboratorio le cuesta mucho dinero ponerse a investigar por resultados de una planta para que florezca con otro color. O sea, a nivel de mercado no es muy valioso esa inversión para hacer un cambio de coloración de flor, que después cuánto puede llegar a traer como reembolso de esa inversión. Pero lo que sí se ha hecho es, por ejemplo, en el tema de fructicultura, tratar de lograr que el fruto sea más grande, que tenga menos semilla, que tenga menos carozo, que sea más dulce, que haya más variedades, cruzar más variedades para que no florezcan todas en diciembre y tengamos fruta en diciembre, en enero y en febrero, aunque sean con diferentes sabores. En las plantas normalmente lo que se trata de hacer es adaptar para que una planta sea, suponte, el jazmín del Cabo, tan buscado y tan preciado de muchísimas esposas, de muchísimas personas. Normalmente el jazmín del Cabo natural no florece todo el tiempo. O sea, florece solamente en diciembre. Por eso en muchos lugares se la llama flor de Pascuas o flor de Navidad. Y esto de querer que florezca más porque su aroma es embriagante y porque es muy atractivo y porque produce mucho placer y porque la flor es hermosa y porque cuando florece es muy próspera en su floración, llevó a querer hacerla un poquito más extendida, que no tengamos solamente un periodo de diciembre. Y ahí es donde aparecen los injertos. Poner una planta de base que florezca 3 o 4 meses y se le agrega el jazmín arriba. Entonces, bueno, tenemos los jazmines injertados que nos florecen 4 meses. ¿Con la misma característica? Con la misma, bueno, es de muchísimo menor crecimiento, o sea, es muchísimo más lento. El otro, el jazmín del Cabo, que no es injertado, es más arbustivo y grandote, y nosotros lo vemos y nos tentamos siempre por ese que no es injertado, porque lo vemos y es el triple de tamaño. Exacto, pero ese nos va a dar flores un poquito de tiempo. Y el otro, chiquitito, lo tenemos que esperar, pero va a ser sumamente placentero en el después. Pasa, por ejemplo, en otras regiones del país. Por ejemplo, se habla de una flor, el tulipán, ¿no? El tulipán. El tulipán es natural de Holanda, pero por ejemplo aquí en la zona de Trevelin, en el sur, hay campos de tulipanes también. ¿Qué pasa acá con los tulipanes, en nuestra zona? Normalmente, bueno, generalmente las bulbosas son una de las especies más requeridas de nuestra atención. O sea, se las llama las comilonas del jardín a las bulbosas. Primero por una característica muy especial que tienen, es que en su bulbo, que tiene solamente evolución de medio año, en ese medio año tienen que hacer todo el proceso que todas las plantas hacen en un año. Por lo tanto, tienen que concentrar en ese pequeño rizoma, bulbo o tubérculo todo el alimento para hacer todo el proceso del año siguiente, estando 6 meses inactivos. Entonces, cuando tiene que
alimentarse de maneras voraces. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacerle permanentemente adiciones a los sustratos donde ellas nacen de alimento constante. Pero a su vez, como son muy nutritivas, porque tienen mucho alimento, los rizomas, los tubérculos o los bulbos, son muy atractivas para los animalitos para comer. Ajá, mira. O sea, entonces tenemos que lograr hacer un cultivo lo más ajeno a las plagas en cuanto a los bichos bolita, los caracoles, a las babosas, a todos los bichos que se alimentan de los tubérculos. Hay que dividirlas todos los años, hay que levantarlas y dividirlas todos los años, hay que colocarlas en lugares frescos y secos, o sea, es trabajoso. Sí, es toda una estrategia. Y, digamos, florecen mejor normalmente en las bulbosas, en el caso de los tulipanes, cuando tienen por lo menos una determinada carga horaria de horas de frío. Y eso depende del clima. Claro. Si el invierno es frío, van a florecer magníficamente. Y si en el invierno realmente hubo temporadas como los que nosotros tuvimos en este primer año, hasta el principio de marzo y abril, que teníamos temporadas de 28 grados, semanas de 25 grados, 30 grados, que se bañaba gente. Bueno, las floraciones esos años van a ser calamitosas porque no han podido conservar las horas de frío que necesita para florecer. En esto es fluctuante en función del clima, lo que logre fomentar o no logre fomentar, porque en realidad todas las plantas tienen sensores que tienen que ver con las horas de sol, las horas de frío o las horas de calor, para poder brotar y hacer sus funciones basales, ¿no? Correcto, bien. Así que, bueno, dependemos siempre de lo que sucede en el contexto. Después, muchas veces el desconocimiento o digamos, el hecho de querer un poco saber todo hace que mucha gente invierta y no le dé resultado. Para eso están los profesionales, ¿no? Totalmente, pero bueno, también vale muchísimo esto de decir, bueno, me encantaría poder, así como en algún momento decimos, me encantaría practicar alpinismo. Sí. Y bueno, no sé nada de alpinismo, claro, pero me voy a animar y me voy a arriesgar. En esto vale mucho la pena decir, bueno, voy a incursionar en, qué sé yo, en el bonsái, en los bulbos, en las orquídeas, en los bonsái. Y igualmente en cualquiera de esas áreas, por más que no sepamos mucho, estamos conociendo la vida. Es cierto. Y, digamos, las pautas que tienen casi todos los vegetales y la vida en general para respetar o no. La orquídea es una flor muy delicada, ¿no? La orquídea en realidad lo que le pasa es que es una flor, una planta que vive parásitamente. O sea, hay plantas que, como hoy hablábamos, que se adaptan a todos los climas. Y como es oriunda de las selvas, en las selvas no hay casi tierra. Si uno cava, no hay casi tierra y no hay humus en la tierra. La riqueza más grande de las selvas están en todas las hojas y todo lo que va decantando de todos los estratos de la selva. Y hay plantas que se alimentan colgándose de los árboles para tener los nutrientes de arriba de los árboles. Las orquídeas son una de ellas. Sabia. Totalmente. Claro. Y esto de las leyes de Darwin de la adaptación para poder sobrevivir es mágica, y esto de los vientos, cuando hay zonas ventosas, las plantas crecen achaparradas, bajitas, sí, y muy denso el follaje para poder resistirlas. Cuando tenemos sombra, se nos abren las hojas y extienden las hojas para captar más cantidad de sol o de luz. Cuando tenemos mucho sol y mucho calor, se ponen grises.
y se adaptan con el color para no evaporarse y para no atraer tantos rayos del sol y filtrar absolutamente toda la luz. Es mágico, es un mundo que si uno se pone a adentrarse en eso es maravilloso encontrar los por qué, ¿no? Por eso te digo que no importa que no sepamos, es muy lindo por alguna motivación empezar a indagar en esos lugares. Está bueno. Y también un poco la cultura del cuidado de la naturaleza, ¿no? Uno ve países donde siembran o plantan tulipanes en la calle, en canteros, y nadie toca un tulipán. No, claro. Y aquí si alguien por ahí se le ocurre poner una rosa en una maceta en la puerta, va a durar muy poco la rosa, ¿no? Y sí, bueno, primero porque en realidad no es común verlas, entonces tal vez cuando sea común ver espacios en donde está lleno de rosas no necesitemos ir a robar una rosa. Claro. Primero eso. Sí. Segundo, porque no tenemos cultura en el respeto de los espacios públicos. Claro. Ni en los árboles de las veredas nuestras, ni en los árboles de los parques, ni en las flores de los parques, ni en el pasto donde no se permite jugar a la pelota. Y hay, digamos, países en donde entienden que eso es cuidado como si fuera de nuestra casa. Sí, claro. Bueno, es una educación que tenemos que instalar entre todos para que las generaciones futuras cuiden de los espacios, ya sea la parte de mobiliarios, de las estatuas, de los cableados. A ver, no es solamente las plantas. Sí. De todo, de los pórticos que por ahí los prenden fuego, de los vidrios que se rompen. Bueno, creo que tiene que ver con una cultura de vivir en una sociedad de maneras más civilizadas, en donde la fauna, la flora, no tengamos que ver chicos que están matando pájaros con una onda en la plaza por diversión. Sí, incluso también la polución es muy negativa para las plantas, ¿no? Sí, pero hay plantas que se adaptan a eso para liberar oxígeno y lograr hacer un ambiente saludable. Claro. Por ejemplo, la contribución de la planta, entonces. Es que es uno de los usos más grandes que tienen las plantas, benéficos para nosotros. Por lo tanto, esto es muy bueno tenerlo, como decir, bueno, esto de la ley de los espacios verdes no es por una cuestión gratuita de decir tiene que haber un terrenito y unas flores o un espacio para los tulipanes. No, tiene que ver con un equilibrio entre lo que es razonable de la contaminación que hace el ser humano emitiendo sus gases, ya sea de los calefactores, del humo, de lo que quema, de los restos de los aire acondicionados y de todo lo que emite, absolutamente todo. Esto de decir, bueno, las plantas tienen una función, por ejemplo, hay árboles específicamente estudiados en donde se mide la cantidad de polvo atmosférico que es capaz de captar dentro de una ciudad. Dentro de ellos nosotros tenemos la capacidad de tenerlos con mínimos recursos de cuidado, que son los fresnos. Los fresnos, tanto el americano como el europeo, son una de las variedades más adaptables a la convivencia, digamos, del hombre con el espacio habitable, digamos, de una ciudad, de crecimientos rapidísimos. Eso significa 1 metro por año, por lo menos. Eso es muy rápido para una especie. Hay plantas que crecen 20 centímetros por año, y eso en el furor de su expresión, digamos, de crecimiento. No tiene especies, digamos, plagas ni enfermedades que los combatan, naturales, o sea que hacen que la vida útil sea extensa, y es capaz de absorber hasta 24 kilos de polvo atmosférico diario. Eso uno no lo tiene como registro,
pero uno va liberando un montón de contaminantes que ¿dónde van quedando? Depositados en las veredas, en el agua, en todos los lugares en donde después nosotros tocamos. Correcto. Y están en contacto con nosotros, en nuestros cultivos, en todo. El tema es quién lo absorbe. Las plantas son justamente el elemento de transición entre todo lo que es tóxico y nosotros respirar un ambiente saludable. Voy a una digresión, si se quiere, fabularia. Sí. Hay gente que le habla a las plantas y dice que le hace bien a las plantas cuando le hablan con cariño. ¿Hasta qué punto es eso? ¿Tiene mucho que ver la onda de la persona que cultiva o no? Yo creo que, a ver, en todos los seres vivos, Sí. en todos, absolutamente todos, tiene que ver la pasión y el amor que uno le ponga a la actividad que hace. O sea, aunque no sea un ser vivo, si tu actividad la desempeñas con amor y con dedicación y le pones absolutamente tu interés y tu energía a eso, seguramente vas a tener un excelente producto. Y en cuanto a las plantas, si vos le pones observación, dedicación, amor y estás atento a lo que necesita y lo que le pasa, es un ser más. Correcto, bien. Obviamente vas a tener un buen resultado porque vas a estar pendiente de lo que le pasa y necesita.